Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano, Denis Solano y Pedro Beirute ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Martes 11 de junio, estamos completamente en vivo a través del Abogado en su Casa, canal Altavisión y CRC 89.1 Radio. Para este servidor, Denis Solano, es un completo honor llegar en una nueva emisión a través de este programa de El Abogado en su Casa. Pero bien, tenemos una serie de informes o de temas relevantes y para eso quiero invitarles para que usted se nos una a que el día jueves tendremos un programa a través de Canal 13 analizando lo que es el tema de la cooperativa la intervención que sufrió por parte de la SUGEF. Entonces vamos a analizar COPE Servidores para que usted pueda interactuar con nosotros junto a un especialista. Pero hoy también tenemos un temazo y una invitada de la casa, ya ha estado en varias ocasiones y queríamos retomar un tema que es de bastante importancia para muchos de ustedes, la licenciada Fiorella Elizondo. Muy buenas noches, licenciada. Bienvenida al Abogado en su Casa. Creo que lo tenemos el microfonito cerrado. Vamos a ver. Ya vamos a ver. Hola, Denis. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias, licenciada, por siempre aceptar con nosotros estar a través del Abogado en su Casa. Hoy tenemos un tema que, bueno, usted es la que sabe, lo maneja bastante, ya muchísimo tiempo, es el cobro judicial. Pero empecemos de una sola vez en el tema. ¿Qué es cobro judicial y cómo lo vamos a entender como ese fenómeno? Ok, vamos a ver. El cobro judicial es aquel proceso que el Código Procesal Civil permite para que los acreedores que se encuentran frente a un contrato incumplido por parte del deudor de cualquier índole, ¿verdad?, para ir a cobrar ese monto adeudado. Es decir, el proceso cobratorio deberá llegar única y exclusivamente cuando exista una mora por parte del deudor. No podrá existir el cobro judicial previo a esa morosidad. Ok. Entonces, Fiorella, uno de los puntos medulares es, para que exista cobro judicial, yo ya tuve que haber pasado por un trámite previo, o basta nada más que el acreedor diga, usted debe, y entonces presente una demanda. Recuerda que hay algo muy popular hoy en día que es el cobro administrativo, que son las típicas llamadas de los acreedores a los deudores con el fin de poder hacer arreglos en vía administrativa. Es decir, pague la mitad de la mensualidad, lleguemos a una conciliación extrajudicial, este momento donde te llaman, donde incluso hay situaciones donde llaman a terceros, que ahí es donde ya no es correcto el cobro administrativo, ¿verdad? Y lo que están buscando es evitar ir a vía judicial. ¿Por qué? Porque conocemos todos que en este momento la vía judicial está saturada. Es decir, hay más de 850,000 procesos cobratorios abiertos y claro que los jueces de la República se encuentran saturados de trabajo, ¿verdad? Y por eso se llega a la mora. Para evitar ir a vía judicial, en muchas ocasiones los acreedores tratan de hacer contacto previo, lo cual sí es legal y permitido, pero no es obligatorio. Es decir, este cobro administrativo es facultativo por parte del acreedor. Si el acreedor desea darle 3, 4, 5 meses a la persona deudora para ver si se logra llegar a un acuerdo y evitar ir a un engorroso proceso judicial, pues bienvenido sea. Si el acreedor decide interponer la demanda en caso de mora, cuando la obligación ya es líquida y exigible, es decir, al día después de que usted tenía la obligación de pagar y no lo hizo, pues también el acreedor tendrá el derecho de hacerlo. Se conoce también que la SUGEF lo que hace es dar como un consejo a las instituciones que están adscritas a esta con el fin de que se esperen 90 días antes de interponer demandas. Pero como le digo, es un tema facultativo. Si desean interponer la demanda 2 días después de que la deuda se encuentra en mora, perfectamente lo pueden hacer. Ok, partiendo de la base que usted nos indica, licenciada,
del tema de los arreglos judiciales. No necesariamente entonces tengo que llegar a un cobro judicial para evidentemente yo poder satisfacer la deuda con el acreedor. Claro que no, perfectamente puedes tratar de hacer un arreglo administrativo, no tienes que llegar a vía judicial. Es más, si puedes hacer un arreglo antes de llegar a vía judicial, a pesar de que sabes que hay una morosidad, yo lo recomiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque perfectamente el cobro judicial va a encarecer la deuda. ¿Por qué el cobro judicial encarece la deuda? Bueno, porque cobra intereses moratorios, cobra honorarios de abogado de acuerdo a la tabla de aranceles del Colegio de Abogados y adicionalmente el Código Procesal Civil permite a la hora de realizar embargos agregar un 50% de ley extra al capital adeudado al día de la presentación de la demanda, en donde pretende cubrir intereses moratorios futuros y costas futuras. Entonces, claro que un proceso cobratorio de una o de otra manera te va a encarecer la obligación que tienes en este momento. Si se puede hacer un arreglo administrativo y ponerse al día, incluso pueden existir descuentos. ¿Por qué? Porque en este arreglo de pago previo, el acreedor y el deudor pueden negociar. Un tema interesante que mis clientes siempre me dicen es, pero es que el acreedor no me quiere escuchar, no me quiere escuchar cuánto le puedo ofrecer yo en este momento. Bueno, es que recordémonos, Denis, tú sabes más que nadie esto, el principio de la autonomía de la voluntad. Ningún acreedor, ninguna persona del derecho privado está obligada a hacer un arreglo o una conciliación o un acuerdo si no lo desea, si no conviene, ¿verdad? Es claro. Entonces, lo que yo le digo a los clientes es busquemos hacer una negociación donde ambas partes nos veamos satisfechas, que sea viable para los dos. Por ejemplo, si tienes una mensualidad de 100,000 colones y quieres ofrecer 20,000 mensuales cambiando la cláusula del monto de pago, pues claro que puede ser perfectamente que lo rechacen, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es acercarse, aunque no tengan cobro judicial, si es que se desea hacer un arreglo de pago. Ok, licenciada, una pregunta que me nace y es, hay muchísima gente que hace esta práctica. ¿Es correcto instaurar un proceso de pensión alimentaria cuando estoy frente a un cobro judicial? Bueno, vamos a ver, no es correcto. Creo que vos como penalista nos podés explicar el delito con exactitud. Claro que no es correcto porque hay una evasión de la deuda, ¿verdad? Además que si la jueza o el juez de pensión alimentaria se da cuenta que es para evadir créditos porque ya tienes el salario embargado, ¿verdad? Por ejemplo, o porque ya se visualizan cobros, podría haber un conflicto, claro, y el juez podría enviar perfectamente a buscar una sanción en contra de la persona que lo solicita. Ahora, a mi criterio técnico, es muy complejo determinar o demostrar que efectivamente la persona está pidiendo pensión alimentaria para evadir un cobro judicial, ¿verdad? Claro que para que ésta pueda ser sancionada se debe de evidenciar que es para evadir deudas, porque aquí nace la duda que un padre esté obligado o una madre esté obligada a pagar pensión a favor de su hijo, pero se requiere como un requisito que no tenga obligaciones crediticias. Pues no, jamás, ¿verdad? Además, un porcentaje muy alto de población costarricense tiene obligaciones en créditos. Entonces, habría que demostrar a mi criterio muy bien que se está haciendo para evadir embargo de salario, ¿verdad? Ok, tenemos otra pregunta por acá, licenciada, que nos indican cuál es el orden que se debe dar en efectos de los embargos. Resulta de que tengo varias deudas y no sé cuál es el orden que corresponden ejecutarse. Ok, primero en tiempo, primero en derecho. Es decir, acuérdense que hay diferentes procesos cobratorios. Tenemos el proceso monitorio dinerario, que es el más común para títulos ejecutivos, como lo es pagaré, letra de cambio, tarjeta de crédito, crédito personal, etcétera. Tenemos procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, que es cuando hay una garantía real, una vivienda dada en garantía o un carro dado en prenda, ¿verdad? Que obviamente en los procesos de ejecución
prendaria e hipotecaria van a ir primero detrás de los bienes que se dieron en garantía. Eso es lo lógico. ¿Okay? Hay otro cuarto proceso que se llama proceso sumario de cobro, que no es tan utilizado en nuestro país, que se utiliza cuando no es ninguno de estos tres, cuando no hay título ejecutivo, cuando no hay garantías reales. Por ejemplo, eventualmente podría ser un documento que usted y yo, vecinos, firmamos donde te presté 100,000 pesos y nunca me los pagaste. ¿Ok? Así, sin ningún título. ¿Ok? Ahora, en los procesos monitorios dinerarios, una de las consecuencias del cobro es el embargo de salario, ¿verdad? Asimismo, el embargo de cuentas bancarias. Cuando llega un embargo de salario, el juez lo que va a hacer es enviar la orden llamada acta de embargo. Punto. Se lo manda al patrón o bien se lo envía a recursos humanos si es que es una empresa grande que tiene un grupo de recursos humanos, ¿cierto? Ok, ahora, recursos humanos o el patrón es los que tienen que ejecutar el embargo. El juez no le va a decir cuánto embargar, no le va a decir especificaciones, lo único que le va a decir es de a partir de ahora embargue, ¿verdad? Por eso es que hay reglas sobre ese embargo, ¿verdad? Porque se conocen por ley en la generalidad. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo varios cobros judiciales con actas de embargo de salario? Bueno, primero en tiempo, primero en derecho. No existe en la ley una explicación o un artículo, una norma que nos indique cuántos embargos máximos realizar, ¿verdad? Sin embargo, en la jurisprudencia que puede ser enviada, que puede tener contradicciones en otras sentencias, se establece que lo usual son tres embargos de acreedores. Eso es lo normal. ¿Puede ser que más? Sí, porque no hay ley que diga lo contrario, ¿verdad? Entonces, primero en tiempo, primero en derecho, hasta donde se logre embargar el monto, valga la redundancia, embargable. Es decir, el artículo 172 del Código de Trabajo indican que se puede embargar en un porcentaje de tu salario. Más de eso no. Entonces, lo que alcance ese porcentaje es la cantidad de embargos que puedes tener. Licenciada, una de las preguntas que nos llegan aquí a través de las diferentes redes sociales dice, ¿cuál es el monto máximo? ¿Podrían referirse acerca de cuánto es, el máximo que me pueden embargar eventualmente? Sí, esa es una pregunta todos los días que a mí me cuesta mucho explicar. Yo puedo hacer la mate por escrito, pero en términos generales, el artículo 172 agarra el monto de tu salario, le disminuye el salario mínimo, ¿verdad?, sobre esta profesión u oficio y el monto restante se le agarra la octava parte. Igual, si tenemos dudas, podemos utilizar la calculadora de embargos que está en la página web del Ministerio de Trabajo. He encontrado, y se los voy a decir con honestidad, que la página web del Ministerio de Trabajo sobre esta calculadora que les digo, a veces puede tener errores pequeños, pero puede existir un margen de error para que lo tengan presente. De hecho, creo que no sé si ahí lo observan, está la calculadora, ¿cierto? Claro. Ok, entonces ahí uno nada más tiene que desarrollar el salario bruto, que es lo que eventualmente percibe la persona, y ahí le da el desglose del orden en el cual se le va a calcular, ¿cierto? Claro, acuérdate también que el salario bruto es el salario sin deducciones, porque a veces la gente te dice, no, es que a mí solo me llegan 250,000, pero la coletilla de salario te habla de mucho más dinero, ¿verdad? Entonces, el monto sin rebajos, sin caja, sin seguros, el monto de tu contrato es el que puedes utilizar para hacer eso. Si tienes una pensión alimentaria, debes de poner el monto. Y aquí la gente confunde mucho, porque la pensión alimentaria, para verse reflejada en este caso, que era lo que Denis nos decía al inicio, ¿verdad?, de si está bien hecho o no, solamente va a tener efectos si es una pensión judicial.
Es decir, si hay una sentencia que acredita esa pensión y adicionalmente la pensión se pague a través de deducción de salario. Si usted acordó con la persona beneficiaria dar 100,000 pesos sin ningún juez y usted lo da en efectivo voluntariamente, esa pensión no va a ser tomada en cuenta para el tema del monto embargable. Ok, entonces, por ejemplo, yo me pongo de acuerdo con con mi pareja y entonces yo tengo una persona menor de edad y yo le deposito de forma mensual o quincenal 100,000 colones. Si eso no está homologado por el juez, no vale de nada. Para temas de embargo de salario no vale de nada, es como que si no existiera, porque no se puede visualizar por el patrón o por recursos humanos. Entonces, ese pedacito de dinero lo tomarán para hacer embargos extra. Perfecto. Hay una de las preguntas, licenciada, que dice por acá: llevo años pagando una deuda, inclusive más de 6 años. Resulta que la entidad bancaria me dice de que eso no está prescrito y que está activo. ¿Es cierto que las letras de cambio en relación a tarjetas de crédito vencen a los 4 años? Sí, es cierto. Recuerda que todas las obligaciones prescriben, ¿verdad? Porque siempre hay discusión, siempre lo digo en las redes sociales y a veces alguien me envía, eso no es cierto. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque ningún deudor está obligado a estar en una relación contractual de manera vitalicia, ¿verdad? Entonces, todas las obligaciones prescriben. Los 4 años es lo común en deudas comerciales porque el Código de Comercio, en los artículos 978 por ahí, ¿verdad? Lo que dice es que son 4 años a partir del último pago, ¿verdad? Es decir, vos dejaste de pagar el 15, a partir del día 16 empieza a correr el plazo de prescripción. Los 4 años son para, como vos decías, pagaré, letra de cambio, tarjeta de crédito, créditos personales, prendas, etcétera. Ahora, importantísimo es que hay actos interruptores de esa prescripción. Entonces hay otro montón de personas que le dicen a uno en las redes: es que usted me dijo que eran 4 años y ahora veo que no. Bueno, es que hay actos interruptores y por eso es que hay que analizar caso por caso. ¿Cuáles son los actos interruptores? En primer lugar, tenemos un pago voluntario. Si ustedes pagaron 100 colones o 50 colones o $500,000 de colones, ese pago voluntario, como acepta la deuda, es un acto interruptor. También tenemos la aceptación tácita o expresa de la obligación. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que hayan correos electrónicos o llamadas o un documento que diga: estoy consciente que debo dinero, voy a pagar, dentro de 3 meses consigo un nuevo trabajo, deme 3 meses de prórroga, etcétera. Esas solicitudes son actos interruptores a mi criterio, así lo establece el Código de Comercio. Sin embargo, eso se pelea mucho en vía judicial, ¿verdad? Porque siempre va a haber una parte que dice que no es suficiente. A mi criterio, sí, hay una aceptación tácita de la deuda, usted está haciendo un reconocimiento. Otro... Okay. De hecho, parte que quiero analizar son los temas de los actos interruptores que ya señalabas. Pero, licenciada, vamos a un pequeño corte y ya casi volvemos con más del Abogado en su Casa. Son las 7:18. Estamos totalmente en vivo por Canal Alta Visión, al igual que en retrotransmisión con CRC 89.1 Radio. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide, todos los martes 6:30 de la tarde. No se lo pierda. Celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso,
Tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. Somos innovación y tecnología. Somos educación virtual y a distancia. Personas trabajando con y para personas. Somos historias y experiencias. Sentí el orgullo de decir, yo estudio aquí, soy UNED. Matrícula virtual del 6 al 11 de mayo en uned.ac.cr. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Regresamos con más del abogado en su casa. Gracias a Mueblería Pérez Luna es posible llevar a usted los sets del abogado en su casa, tanto en la emisión de Canal 13 como Canal Altavisión y CRC 81.1 Radio. Ahora bien, estamos analizando el tema de los cobros judiciales junto a la licenciada Fiorella Elizondo, quien es especialista en la materia. Así que usted puede enviarnos sus preguntas, sus consultas o sus inquietudes y puede participar con nosotros a lo largo del programa. Aprovechen porque nos quedan casi que unos 35 minutos y bueno, hay muchísimas preguntas que abarcar. Licenciada, ya hablaba usted un poco acerca de los actos interruptorios de una deuda. Señalaba que correos, señalaba que inclusive algún tipo de manifestación, pero me queda la gran duda si eventualmente yo le respondo al acreedor un mensaje de WhatsApp o bien una compañía llega y me acecha y me envía mensajes de WhatsApp de que yo debo la deuda con X entidad crediticia o acreedora. ¿Eso es válido, responder esos mensajes? Vamos a ver, ustedes pueden contestar como deudores si lo desean, no están obligados a contestar algo que no quieren contestar. Y otro punto importante es que no están obligados a hacer un arreglo de pago que no puedan cumplir a futuro, ¿verdad? Porque he notado que se hacen arreglos de pago para quitarse el estrés de ese día, a sabiendas que en 3 meses voy a volver a tener un incumplimiento, lo cual no es sano para ninguna de las dos partes. Entonces, mi respuesta a eso sería, si van a contestar este tipo de mensajes es porque desean hacer un arreglo de pago duradero en el tiempo, que valga la pena para los dos, ¿verdad? Ahora, si ustedes no desean contestar los mensajes, pues no veo ninguna norma que los obligue a realizar eso. Un tema importante es si, ahora decías, Denis, si un mensaje de WhatsApp es suficiente para hacer un acto interruptor de la prescripción. Y aquí podemos hilar demasiado delgado, es decir, si el acreedor manda un mensaje y yo no respondo como deudora y yo no hago nada, no es un acto interruptor porque no hay ninguna aceptación tácita o expresa de la obligación crediticia. Ahora, a mi criterio técnico, acuérdense que donde hay 2 abogados pueden haber 4 ideas distintas. Si yo, deudora, contesto ese mensaje y empiezo a decir, sí, yo sé que tengo una obligación, deme tiempo, por favor, busquemos una solución, hagamos una prórroga, para mí sí hay una aceptación. Lo que pasa es que, como decía anteriormente, en vía judicial se pone en tela de duda porque hay criterios jurisprudenciales que dicen que no son actos suficientes porque no tienen tanto peso, que depende del tipo de aceptación tácita, será considerado o no acto interruptor. Ok, tenemos una pregunta por acá a través del Facebook, justamente de Alex. Dice, bueno, es una pregunta. Un embargo es vitalicio. Yo llevo 3 años pagando un embargo y el monto nunca baja. Todo lo pago se va en intereses. Así que nunca se va a pagar. ¿Qué puedo hacer? Ay, don Alex, vea, esto es algo de todos los días. Hay algo que se llama imputación de pagos. Lo establece el Código Civil.
Lo que quiere decir es que cada vez que la persona deudora hace abonos, primero va a ir a pagar intereses y no capital, ¿verdad? Después va a ir a pagar posiblemente honorarios de abogado y por último se paga el capital adeudado. Por último se disminuye el capital, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Claro que todo proceso cobratorio va a cobrar y aumentar intereses moratorios. Cada mes que el proceso cobratorio esté abierto será mes cobrable en intereses, ¿verdad? Porque hay un incumplimiento y sigue cobrando intereses moratorios, ¿ok? Ahora, sobre su pregunta, ¿puede ser de manera vitalicia? Me cabe la duda porque la respuesta va a ser depende, ¿verdad? A mi criterio no debería ser un embargo de manera vitalicia, pero llevas 3 años, ¿verdad? No es mucho tiempo, que parece ser para uno que sí, pero en términos legales tal vez no. Por ejemplo, yo tengo un caso monitorio dinerario donde el caso inició en el año 2000 y llevamos todos estos años de embargo de salario y la deuda no se ha disminuido porque se siguen cobrando intereses excesivos que en ese momento se permitían los intereses usureros. Entonces, mi recomendación es revisar expedientes. Revisemos el expediente para saber que se está haciendo un buen uso del embargo, que no estén embargando en exceso, que se esté girando esa plata al acreedor para que tarde o temprano se dé por satisfecho de la obligación y se cierre el proceso judicial. De hecho, licenciado, otra de las preguntas que nos llegan por acá dice, yo inicié con una deuda de 1 millón de colones, ahora la deuda promedia aproximadamente casi 1.500.000 colones. ¿Por qué se le cobran los honorarios de los abogados si es el mismo banco que está gestionando el trámite? Sí, eso lo establecen nuestras normas. El Código Civil y el Código Procesal Civil permite al acreedor cobrar los honorarios del abogado. Incluso en mis clases que estoy recibiendo actualmente, hicimos una clase entera de costas de abogado, ¿verdad? Eso quiere decir de una remuneración. El acreedor se vio obligado a ir a un proceso cobratorio por que usted, deudor, incumplió. Si usted no hubiera incumplido, el acreedor no se hubiera visto obligado a demandar. Esa es la teoría técnica del por qué se pueden cobrar honorarios. Lo permite la ley y está bien. Lo que no está bien es que el abogado cobre en exceso, ¿verdad? Por ejemplo, que cobre 3 o 4 veces más a la tabla de aranceles del Colegio de Abogados. Ya sí podríamos buscar una forma por medio de un incidente de oposición y disminuir o solicitar la disminución de ese monto. Ok. Parte de lo que también nace por acá es, resulta que me están cobrando la deuda, justamente le estaba leyendo a través de WhatsApp, me están cobrando la deuda de mi hermano. ¿Es válido que me puedan cobrar a mí si yo lo único que hice fue fiarle la deuda de la casa? Uh-huh. No es la deuda de su hermano, es la deuda de los dos. Yo trato de ser muy honesta a la hora que respondo las preguntas porque creo que hay que tener mucha claridad sobre esto. En el momento que nosotros fiamos una obligación, esa deuda es suya también, porque el Código Civil dice que la fianza y quien otorgó la fianza tendrá las mismas consecuencias, responsabilidades y obligaciones que el deudor principal. ¿Es válido que te estén cobrando la deuda de tu hermano? Claro que es válido porque usted es fiador, usted está obligado en ese proceso judicial. Como digo, es mejor revisar. ¿Por qué? Porque como hay 2 personas obligadas en ese proceso, probablemente que es el deudor principal y el fiador, ambos tendrán que estar notificados y se tendrá teóricamente que buscar la forma de embargar a los dos. Ahora, el acreedor también por la solidaridad del tipo de obligaciones, lo que significa que el acreedor podrá elegir a quién cobrar. Si eventualmente el hermano deudor principal no es encontrado o no tiene bienes que embargar, lo podrán sacar del cobro judicial sin ningún problema y únicamente cobrarle al fiador. Ok, entonces resulta de que yo tengo la misma responsabilidad si eventualmente yo soy fiador o si soy deudor principal. Claro, la misma obligación. Ok. Otra parte importante aquí, licenciada, y que me gustaría poder aclarar.
¿es verdad o mito que eventualmente las deudas fenecen con la muerte de la persona? Depende. A la gente no les gusta que contestemos depende, pero es cierto. Depende de si hay seguros de vida o no. Si la obligación tiene un seguro de vida y estamos al día con el seguro de vida, pues efectivamente la obligación se va a eliminar. Si tengo una obligación que no tiene ningún tipo de seguro de vida o que sí tuvo un seguro de vida, pero yo lo dejé de pagar hace 6 meses, pues ese seguro de vida no está vigente. Entonces esa obligación no se va a ir, no se va a eliminar. En ese caso, la persona acreedora, llámese banco, llámese financiera, llámese prestamista personal, tendrá derecho de entablar la sucesión por inicio de ellos o podrán formar parte de la sucesión hasta cobrar el monto adeudado. Ok. Otro de los temas, licenciada, resulta de que tengo una deuda con, la cooperativa Copeservidores. ¿Eventualmente tengo que seguir pagando esta deuda producto de lo que está sucediendo, sí o no? Denis, creo que no soy la persona para contestar eso porque también creo que depende. En este momento creo que la situación es muy reciente. Claro que eventualmente podrá haber un incumplimiento por parte de los deudores, no importa la razón. Yo pienso que deberíamos primero tratar de hablar directamente, a ver cuál es la respuesta y a partir de ahí tomar decisiones. No me arriesgaría a decir en público que dejen de pagar. Ok, perfecto. Dice otra de las preguntas de don Alex. ¿Se puede pagar la deuda aunque esté embargada? Me refiero, en un solo tracto, llegando a un acuerdo con el acreedor. Muchas gracias y bendiciones. Claro que sí, don Alex. Hay 2 formas de hacer este tipo de pagos que usted indica. El número 1 es hacer un acuerdo extrajudicial con la parte acreedora donde nos dé una carta de descargo que acredite que la obligación está en cero y adicionalmente un documento que se llama finiquito, donde establece que ya no tenemos obligación. En caso de pagar la totalidad de la deuda, el acreedor se ve obligado a enviar un escrito al expediente cobratorio para cerrar el proceso. Efectivamente, el juez va a durar un tiempito en cerrarlo. Por experiencia propia le digo que puede durar de 2 a 3 meses en cerrarlo, pero toda la plata embargada extra será devuelta a la persona deudora. En segundo lugar, si el acreedor no quiere recibirnos dinero por las razones que sea, como decíamos antes, no están obligados, ¿verdad? Podremos hacer una consignación de pago dentro del expediente de cobro, siempre y cuando paguemos el 100% de la deuda. Hay clientes que me dicen un año después, año y medio después, licenciada, ya logré ahorrar la platita, vamos y hacemos un solo tracto, vamos y pagamos en el BCR, que es donde están las cuentas bancarias del Poder Judicial, hacemos un escrito adjuntando el pago efectivo, pedimos que esa plata se gire al deudor, al acreedor, que se le permita al acreedor hacer una liquidación final y vamos cerrando el proceso. Eso es algo que hago todos los días con los clientes. Creo que en situaciones se tiene que hacer una asesoría al expediente, pero también una asesoría financiera con el fin de buscar ir tachando y poniendo checks a los cobros que tengan. Vea qué interesante esta pregunta, licenciada. Yo sé que usted la sabe. ¿Cómo se plantea una prescripción de una deuda? Ok, la prescripción es cierto que es súper importante esa pregunta porque a veces se cree que a los 4 años mágicamente se va a eliminar y no es cierto. La prescripción es únicamente solicitud de parte interesada, es decir, tiene que ser por escrito, debe ser con fundamento de derecho y como los cobros judiciales están dentro de la materia del derecho civil, dentro del Código Procesal Civil, se establece que tiene que ir autenticado por un abogado, tiene que tener representación letrada. Entonces, lo recomendable es buscar un abogado de confianza que tenga conocimientos de cobro judicial para que les hagan el análisis del expediente para ver si hay actos interruptores o no y solicitar por escrito, firmada por el deudor y autenticado por el abogado, dicha prescripción. Ok. Eventualmente, ¿qué es la diferencia entre prescripción y caducidad, licenciada?
Ok, vamos a ver. La prescripción se podría decir que la acción del acreedor de cobrar prescribe. Sí es cierto que he dicho en todo este programa, y ya Denis me hizo corregirme, es que he dicho las deudas prescriben. Bueno, la deuda en sí no, lo que prescribe es el derecho del acreedor de ir a cobrar, ¿verdad? Entonces, lo que prescribe es una acción, un hacer, ¿ok? En este caso, del derecho que tiene el acreedor para ir a hacer valer el crédito que firmó y que prestó dinero, que ese es parte del negocio. Ahora, la caducidad en el mundo del cobro judicial se visualiza como caducidad procesal dentro, valga la redundancia, del proceso judicial. El artículo 57 del Código Procesal Civil habla de que en caso de que no hayan movimientos por la parte interesada del proceso, que es el actor, que es el acreedor, por más de 6 meses, se podría pensar en una caducidad procesal. Es decir, se deja inactivo el expediente sin actos que empujen el expediente a seguir, a que exista, ¿verdad? El único interesado que un proceso judicial esté abierto es el actor. El demandado nunca va a estar interesado que esté ese proceso abierto, es claro, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es que es una sanción para la parte actora, acreedora también, por no movimientos. Ahora, la caducidad tiene requisitos. Uno de ellos es que no haya existido sentencia en ese proceso. Si ya existió una sentencia válida en el expediente, la caducidad nunca va a existir. ¿Por qué? Porque una vez finalizado el expediente, no puede caducar. Lo que va a caducar es el expediente previo a llegar a ese momento por los no movimientos. El segundo requisito es que no haya embargo efectivo. Y es claro que aquí empezamos a tantear cuál es el concepto del embargo efectivo. El embargo efectivo, a mi creer, es cuando ya me están haciendo deducción, cuando ya yo estoy teniendo una recolección, deducción de dinero de una u otra manera, cuando ya están anotadas mis propiedades o mi vehículo, ¿verdad? Mientras tanto, mientras solo haya un acta de embargo que nunca haya sido ejecutado, no hay embargo efectivo. Entonces, caducidad es relacionado al proceso judicial y caducidad en cobro es tema procesal, ¿ok? Y prescripción es el acto del acreedor en sí a la hora de ir a cobrar. Ok. Son dos términos que se confunden muchísimo, pero entonces se requiere siempre patrocinio o abogado o abogada para efectos de plantear la prescripción y la caducidad, ¿cierto? Los dos, correcto. En todo movimiento en cobro judicial, todo el 100% del movimiento requiere autenticación de un abogado. Hasta lo más mínimo, hasta la prescripción de intereses, hasta el decir, vea juez, ya pagué. Lo mínimo requiere autenticación porque si no le van a prevenir y le van a decir que no se va a visualizar su solicitud hasta que la autentique un especialista en derecho. Ok, perfecto, licenciada. Vamos al ser las 7:38 a un pequeño corte y ya casi volvemos con más a través del Abogado en su Casa, Canal Altavisión y CRC 89.1 Radio. No se me despegue de la pantalla ni cambie de la emisora de confianza. El corazón del cooperativismo es el bien común, que surge de buscar la unión de las personas para lograr una meta que se traduce en bienestar para todos. Las cooperativas son empresas con rostro humano, que trabajan por el crecimiento económico con equidad social. Aprendamos a vivir los valores y principios del cooperativismo para ser mejores cada día. Mi corazón cooperativo. Hoy celebramos lo que nos une, que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso,
Tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Coopes Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Coopes Santos, lo que nos une. ¿Es usted microempresario? ¿Sueña con llevar su negocio al siguiente nivel? Entonces, Emprender Juntos es para usted. Un programa hecho por y para nuestros microempresarios. Cada martes a las 6:30 de la tarde. Únase a nosotros para conocer las historias inspiradoras de aquellos que están moviendo nuestra economía. Compartiremos consejos prácticos y experiencias reales y todo lo que necesita saber para hacer despegar su negocio. No lo olvide. Todos los martes, 6:30 de la tarde. No se lo pierda. En Mueblería Pérez Luna garantizamos calidad, servicio y originalidad en cada mueble. Descubra la autenticidad desde Sarchí. Mueblería Pérez Luna, el arte de la madera. Puede encontrarnos en redes sociales como Mueblería Pérez Luna o contactarnos al 89 51 86 25. Su espacio, nuestro compromiso. Son las 7:41, estamos totalmente en vivo, gracias a Mueblería Pérez Luna, que es patrocinadora oficial de este programa. Y hemos analizado un poco de lo que son los cobros judiciales junto a la licenciada Fiorella Elizondo, para que usted pueda aclarar sus consultas, sus inquietudes, y hemos visto ya varios temas que son de vital importancia. Ahora bien, licenciada, hemos hablado un poco de la prescripción, hemos hablado un poco del cobro judicial propiamente, pero hay un término que es muy interesante, me sucedió una mañana. Yo en lo personal no veo cobro, pero me consultaron. Resulta que mi hermano, que yo saqué una motocicleta en favor de un familiar, y ese familiar ahora no quiere pagar. Eventualmente, yo me puedo exonerar o limpiar de esa deuda y decir, vayan, cóbrenle a él tiene la moto. Otra vez, ¿puedes hacer la pregunta otra vez, por favor? Claro, vamos a ver. Resulta que una persona saca una motocicleta a nombre de ella, le damos la motocicleta a su hermano, a su prima, a su sobrina, etcétera, y ahora este familiar no quiere pagar. ¿Qué puedo hacer ante estos casos? Yo soy la persona deudora principal. Yo pedí el crédito y le doy el bien a otra persona. Ajá, exacto, ok. exacto. Bueno, la persona que pidió el crédito, o sea, el hermano que fue a pedir el crédito y firmó, es el hermano obligado de responder a esa obligación crediticia. Puede ir a decirle al hermano, de ahí no, ve a ver usted qué hace, porque yo lo pedí por usted. Pues la respuesta es no, al menos que el otro hermano que recibió la moto sea fiador. Pero si el otro hermano no recibió o no firmó ningún documento de crédito, no hay ninguna posibilidad, de que se pueda hacer algo. Vamos a ver, la persona que firmó es el deudor, es el que se comprometió, es la parte contractual, es la persona que va a ser demandada en caso de no pago. Por eso hay que estar muy consciente a la hora de pedir un crédito por alguien más. Si usted es mi cliente y me dice, licenciado, voy a ir a pedir un crédito para ayudar a mi hermano, la respuesta es no, eso no se hace. ¿Por qué? Porque parte de la educación financiera es que si mi hermano no lo puede pedir, no lo tenga, ¿verdad? Es decir, yo no tengo por qué pedir créditos a favor de nadie. Es muy común, Denis, y es una situación muy triste también, cuando hijos le piden a adultos mayores que ya han pasado 30 años pagando la casa y ya la casa se liberó de cualquier crédito hipotecario, que les presten la casa para pedir crédito, para hacer su propio negocio. Cuando este tipo de preguntas llegan a mi asesoría, mi respuesta es no, eso no se hace, porque usted va a poner en tela en un hilito la casa de sus papás que son adultos mayores. No me parece correcto. ¿Por qué? Porque usted tiene dinero hoy,
Pero como he dicho tantas veces, ¿quién tiene una bolita de cristal para saber que el negocio va a ser próspero? Para saber si usted no se va a enfermar, para saber si usted va a lograr sus objetivos y después del día de mañana con un crédito donde responde la casa y se va a la casa. Y esto lo digo porque a la hora de ver cobro judicial veo este tipo de situaciones semanalmente, ¿verdad? Pérdidas de viviendas y de bienes por la solicitud de un crédito a favor de una persona que nada tiene que estar haciendo ahí. Con este hermano que te dice a vos en la mañana, yo le saqué el crédito a mi hermano para una moto y ahora mi hermano no puede pagar la moto, mi respuesta es vaya, pídele la moto y devuélvala. Y lo dan y otorgan como garantía real y le dicen, bueno, vea, no puedo seguir pagando el crédito, pero le regreso la moto, ¿verdad? ¿Esto para qué? Eso se llama dación de pago. Agarre la moto y la va y la dan dación de pago. Ahora, una consecuencia negativa, la dación de pago te mancha en la SUGEF, ¿verdad? O en bases de datos privadas. Porque y pregunto ahí, ¿qué pasa si ya estoy frente a un cobro judicial y eventualmente esa deuda ya se da por cancelada si yo devuelvo únicamente la motocicleta? Es que la dación de pago te va a manchar aunque esa motocicleta ya pague el 100% de la deuda, ¿verdad? Ahora, si usted logra convencer al acreedor de que no lo manchen, maravilloso. Es más, si lo logra, me cuenta para que me diga el know-how para yo poder defender a los demás clientes, ¿verdad? Porque la dación de pago te va a manchar usualmente. Lo común es que te manche, pero puede ser que el proceso de cobro se quite y entonces ya no te vas a ver en riesgo otros bienes, ni tu salario, ni tus cuentas bancarias. Pero eso no quiere decir que tu estatus crediticio ante la SUGEF va a quedar intacto porque hay una morosidad, hay una imposibilidad de pago. Es por eso que le reducen el nivel de deudor. Ok, perfecto. Licenciada, una de las preguntas que nos indican acá, y es muy frecuente que la estamos observando, que dicen de que le notificaron el proceso de cobro en un momento en el que él no estaba en la casa. Si es completamente válida esa notificación y cuáles son los mecanismos y defensas que eventualmente esta persona tiene. Ok, recuerda que existen 4 domicilios donde te pueden notificar. Domicilio contractual, que es el domicilio que se plasma en el contrato, creo que es muy fácil deducirlo. Domicilio real, donde estás viviendo en este momento. El domicilio registral, que es el que establece el registro civil. Y por último, tu lugar de trabajo, siempre y cuando sea de manera personal. A mi criterio, te pueden notificar en el supermercado de manera personal, ¿verdad? Siempre y cuando se le haga en la mano a la persona, no dejar las cosas en la calle, en el portón, en una reja. Esa es una notificación viciada, ¿ok? Si estabas en tu casa y había alguien más, un familiar, algún trabajador, esa notificación está bien hecha, ¿verdad? Si recibió a alguien mayor de 15 años. Si la notificación la dejaron en el portón cuando no había nadie y nadie abrió, esa notificación está viciada también. ¿Por qué? Porque hay una parte de la ley de notificaciones que habla de manera personal, es decir, en la mano a cualquier ser humano que tenga capacidad volitiva y cognitiva de entendimiento, ¿verdad? Y que sea mayor de 15 años. Entonces, si hay un vicio en esa notificación, se puede pedir incidente, nulidad, notificación para pelear la notificación en sí. Ok, y parte fundamental, licenciada, ¿cuáles son los mecanismos de defensa que yo puedo tener frente a un proceso de cobro judicial? Bueno, hay muchos mecanismos de defensa. He visto erróneamente en las redes sociales que dicen o se cree, bueno, 2 cosas, que se cree que la prescripción es la única forma de defensa y eso no es cierto, ¿verdad? También existe falta de pago parcial, pago total, ¿verdad? Que el documento tenga algún error, ese documento o ese crédito no es mío, yo no lo firmé, en ningún momento lo he pedido, ¿verdad? Ya te voy a decir el nombre exacto.
Y adicionalmente están todas las defensas procesales. ¿Cuáles son las defensas procesales? En caso de que haya algún error en la demanda, en la notificación, como hablábamos, que haya un acto que acarree nulidad, ¿verdad? En todo ese sentido, se podría creer que hay una defensa. Sobre lo que decía era falsedad de documentos, se me fue el nombre por un momento, ese crédito no es mío, eso es falso, yo nunca pedí eso, me lo sacó mi hija, mi hermano, mi expareja o me dijo que era para una cosa y resulta ser que era un crédito, me hizo firmar algo que yo ni siquiera entendía que era, pues hay una falsedad de documento y también está la falta de exigibilidad. La falta de exigibilidad para mí es la defensa más amplia donde caben un montón de cosas, un montón de tipos de defensa. Entonces lo ideal es revisar los procesos antes de tomar decisiones. Licenciada, tengo 3 preguntas previo a finalizar el programa el día de hoy. Dice doña Ana, ¿a cuántos años prescriben la deuda? ¿Puede una entidad rebajar del salario una deuda de una persona sin haberla notificado y que hayan pasado más de 10 años? Bueno, creo que doña Ana hay que revisarle los cobros si es que hay, ¿verdad? Como hablábamos, las deudas prescriben usualmente a los 4 años a partir del último pago. Hay deudas que prescriben a los 10 años, como son las hipotecas, y pueden embargarme por 10 años. Perfectamente pueden embargarte por 10 años, pero hay que revisar que estén embargando bien, ¿verdad? Por otro lado, ¿pueden embargarme antes de la notificación al deudor? Claro que sí pueden, por medio de medidas cautelares de solicitud de embargo previo. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que nos llegan aquí dice, buenas noches, ¿qué pasa si soy fiador, pero la notificación que está dirigida a nombre la firma el deudor en su propia casa de habitación? No fue entregada en la casa del fiador ni firmada por él mismo. ¿Qué sucede frente a este escenario, Lic? Esa es una pregunta, don Roberto, extraordinaria porque eso es pan de todos los días. Hay notificaciones falsas o erróneas por este tipo de situaciones. Vamos a ver, si el deudor tiene una dirección en Alajuela y el fiador tiene una dirección en Heredia, tienen que notificarle al deudor dónde vive y al fiador dónde vive. No pueden dejar las 2 notificaciones en un mismo lugar porque no es válido. Pasa en muchas ocasiones que el deudor y el fiador ya ni se hablan, ya ni siquiera son amigos, se pelearon hace años, tienen 10 años de no hablarse. ¿Y cómo se va a dar por enterado uno de los dos si le notifican en la casa del otro, verdad? Entonces, Lo correcto es que se notifique cada una de las notificaciones, valga la redundancia, ¿verdad? En cada domicilio exacto. Si una está bien hecha, la otra no, esa otra puede pedir nulidad. Licenciada, mil gracias por su participación el día de hoy. No, gracias a ti, Denis, por tomarme en cuenta. Teníamos como un año de no hacer esto, pero demasiadas gracias, muy feliz. Sin duda, está en su casa, la licenciada Fiorella Elizondo. ¿Dónde la pueden conseguir? En Legal Tips, en redes sociales, tengo Instagram y Facebook, y mi número de celular es el 7188-1376. Perfecto, mil gracias a la licenciada Fiorella Elizondo y a todas las personas que nos están observando. Recordarles que el día jueves estamos totalmente en vivo, el licenciado Belisario Solano, Carla González, Pedro Virute y este servidor, analizando el tema de COPE Servidores para que usted pueda realizar sus preguntas, sus consultas a través de la emisión de Canal 13. Para mí, Denis Solano, fue un completo honor y un placer llegar de nuevo hasta sus hogares por las diferentes frecuencias de Canal Alta Visión y CRC 89.1 Radio. Que tengan una excelente noche y continúen con la programación regular de ambas emisiones. Concluye El Abogado en su Casa, los martes a partir de las 9 de la noche. En Comercial Cope Santos queremos celebrar a todos los